Ok, entonces teníamos este ejercicio de Bernoulli, ¿sí? Y me daban la gravedad específica de un aceite que viaja por una tubería, que era esta, y a esa tubería se le conecta un manómetro que contiene mercurio. Entonces, aquí este mercurio que hay por dentro, de hecho, alcanza una altura H, si no la puse, que es de 100 milímetros. 100 milímetros, ¿listo? Aquí el ejercicio me pide determinar la velocidad en la sección de menor área, pues la menor área estaría acá abajo, ¿no? Entonces yo puedo ponerle un numeral a cada uno, a cada punto. ¿Dónde les recomiendo yo que pongan los puntos? Siempre en la mitad de la circunferencia, ¿no? Tanto para el manómetro como para la tubería, ¿no? Entonces, bueno, aquí se me va a quedar un poco ahí montado. Ese podría ser mi punto 1. Y aquí igual, mi punto 2. Entonces, fíjense que esta tubería del manómetro, de hecho, si ustedes revisan el gráfico, el 0,6 está medido desde la, o sea, el brazo del manómetro superior, desde la mitad de ese brazo hasta la mitad del brazo de la parte de abajo, ¿no? De la salida del manómetro. Entonces, este será mi punto 2. ¿Listo? Entonces, según esas referencias, yo debería hallar la velocidad en el punto 2. ¿Listo? Yo sé que es Bernoulli, ¿por qué? Pues tal vez el enunciado no me lo diga, pero yo sé que una de las características de Bernoulli es que no hay pérdidas de energía en ninguna sección de la tubería, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que esas pérdidas las produce ya sea la fricción o el material del que está hecho la tubería, la longitud. Entonces, para esas cosas yo lo que necesito, voy a necesitar el material de la tubería, bueno, en fin, muchas otras cosas más. Pero fíjense que aquí no me están dando el material de la tubería, lo que me indica que pues yo puedo considerar como si no hubiese fricción en ningún punto de la tubería, ¿no? Entonces ahí no va a haber pérdidas. Entonces, yo sé que yo debo aplicar Bernoulli. Entonces, veíamos que la ecuación de Bernoulli, les voy a compartir aquí. De hecho, ya les dije que había como otra forma de ver la ecuación de Bernoulli, pero era simplemente, es la misma, ¿no? Es esta de aquí. Es, vemos que la ecuación de Bernoulli dice que tengo que tener presión de 1 sobre peso específico, pero peso específico ¿de cuál? Entonces Bernoulli evalúa son los puntos que tengo dentro de la tubería, ¿no? Entonces este manómetro aquí, este mercurio, yo no lo voy a tomar en cuenta para Bernoulli. Entonces aquí el peso específico con el que voy a trabajar es el del aceite. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando yo evalúo Bernoulli, listo, me están pidiendo la velocidad en 2, pero tengo muchas incógnitas aquí. Eh, desconozco las presiones, desconozco la velocidad en uno. Lo único que yo podría llegar a conocer así fácilmente serían las alturas. Entonces vamos a establecer cómo son esas alturas. Ya hablábamos nosotros de que poníamos un nivel de referencia, ¿listo? Entonces el nivel de referencia yo lo puedo poner donde yo quiera, en 1, en 2, o incluso lo podría poner a una distancia específica, como si fuera la Tierra, ¿no?
Pero ¿qué es lo más adecuado? Pues poner el nivel de referencia en un punto que yo pueda conocer. Entonces, pues el punto más conveniente sería el punto 2, es decir, que ahí va a estar mi nivel de referencia. Profe, ¿puede poner la pantalla un poquito más cerca? Que se aleja. Es que si no, no, es que si se le aleja, creo que es por el internet, que es como que le configura la pantalla. Es que si lo pongo más cerca, Bueno, profe, gracias. ya no me Ya, ahora importa. sí, ya no, ya. Ahora sí. Gracias, profe. Listo. Entonces decíamos que íbamos a poner el nivel de referencia aquí en el punto 2. ¿Para que yo pongo ese nivel de referencia ahí? Para poder decir que la Z2 va a ser igual a 0. Entonces ahí fíjense que ya estoy eliminando aquí una incógnita, ¿no? Ese nivel de referencia pues va a ser que 1 esté a 0.6, lo que quiere decir que Z1, entonces que si Z2 es igual a 0, Z1 va a ser igual a 0.6. Recuerden que estos puntos 1 y 2 están ubicados justo en la mitad del brazo del manómetro. ¿Listo? Y también en la mitad de la tubería. Entonces, Z1 viene siendo 0. Digo, 0,6. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto mi nivel 3? Dígame. Sí, profe, si uno pone el nivel de referencia en el Z1, ¿cómo quedaría al revés? Quedaría menos 0,6, porque su nivel de referencia es como si fuera su eje X y todo lo que esté por debajo va a ser menos Y todo lo que esté por encima va a ser más Y. ¿Sí? Ok. Profe, quedé perdido en el 0.6, profe. Sí, profe, ¿por qué tomas Z1 como 0.6? Ya les muestro. Mi punto 2 yo lo puse justo aquí, mire, en la mitad de ese brazo. ¿Sí? Y también en la mitad de la tubería. ¿Listo? Ahí, aquí donde estoy dibujando mi círculo, ese es mi punto 2, que también va a ser mi nivel de referencia. ¿Listo? Entonces esto es lo que yo les decía, pues si todo lo que esté por el nivel de referencia, por encima del nivel de referencia va a ser positivo, y acá es positivo, y todo lo que esté por debajo del nivel de referencia va a ser negativo. Negativo. ¿Listo? Simplemente aquí para las alturas, para esos zetas, ¿no? Porque luego vamos a tener que hacer manometría aquí, pero manometría se trabaja normal, igual que siempre. Y mi punto 1, ¿cómo lo puse yo? Pues justo aquí en el centro de este brazo y en el centro de la tubería. Entonces, aquí donde está este otro punto, está 1. Entonces, fíjense que si Z2 es 0, pues Z1 está ¿cuánto de Z2? 0.6. 0,6. ¿Listo? Ya, entiendo. Gracias, profe. Listo. Entonces, pues es un aceite, lo que lo hace un fluido incompresible y al final voy a obtener que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. ¿Listo? Entonces, estos caudales vienen dados ¿por qué? Por el área 1, por la velocidad 1, y esto va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces yo aquí puedo poner una en función de la otra. ¿Para qué? Para que aquí en Bernoulli me aparezca una sola incógnita, ¿no? Entonces, pues Bernoulli lo que me está pidiendo es velocidad 2, así que dejaré B1 en función de la velocidad 2. Entonces B1 viene siendo igual a área 2 por velocidad 2 sobre área 1. Entonces, recordemos que el área es ¿qué? El área 2 era pi cuartos
por el diámetro 2 y al cuadrado. Y el área 1 es igual a pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado. Entonces fíjense que yo tengo arriba en el numerador pi cuartos y abajo pi cuartos, así que yo ahí los puedo cancelar. Y al final esto me va a quedar como diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2 sobre diámetro 1 al cuadrado. ¿Listo? Y el diámetro 2 y el diámetro 1 yo los conozco, ¿no? Esos me lo dan. De hecho aquí no los puse, pero el diámetro 2, ¿cuánto era? Creo que 100. Así que el diámetro 1 eran 0,3. Sí. Y el diámetro 2 es 0,1. 100 Sí. milímetros y 300 milímetros. O sea, 0,3 metros y 0,1 metros. Entonces fíjense que aquí yo tengo valores, así que yo aquí puedo ponerlos en función de sus valores, ¿no? Entonces 0,3 al cuadrado entre 0,1 al cuadrado. Esto me da 9. No, al revés, 0,1, perdón. Diámetro 2 es 1, 0,1 al cuadrado. Profe, al contrario. Sí. Un noveno. Un noveno pues será de 2 sobre 9, ¿no? Sí, entonces fíjense que aquí aplicamos nuestro concepto de continuidad. Y ahora pues yo podría escribir esa ecuación de Bernoulli toda en función de una sola velocidad, ¿no? Que sería velocidad 2. Entonces, si quieren, pongámosla aquí. Decimos que presión 1 sobre peso específico del aceite más 0,6, que es Z1, más la velocidad 1, que es ¿qué? Velocidad 1 es V2 entre 9 y todo eso elevado al cuadrado. Sobre 2 veces la gravedad, igual a presión 2 por peso específico del aceite. Z2 es 0 y la velocidad 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, fíjense que este velocidad 2 yo lo puedo pasar aquí a restar o puedo pasar este aquí a restar. Igual puedo hacer con las presiones, ¿no? Puedo agruparlas todas de un solo lado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agrupar las presiones del lado izquierdo y las velocidades del lado derecho. Bueno, ustedes pueden ponerlo en el orden que quieran. Fíjense que cuando pase P2 aquí a restar, va a quedar menos P2 sobre peso específico del aceite, ¿no? Tiene el mismo denominador, así que yo podría juntarlas. P1 sobre P2 sobre P1 menos P2 por el peso específico del aceite. Este 0,6 lo voy a dejar aquí. Es igual a ¿qué? Entonces, este B2 medios pasará aquí a restar. Entonces me queda B2 al cuadrado y aquí me va a quedar menos B2 entre 9 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, aquí con la velocidad hice lo mismo. Tiene el mismo denominador, entonces pues lo puedo poner de esta manera. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo la incógnita aquí que quiero hallar, que va a ser B2, ¿no? Pero sigo sin conocer ni P1 ni P2. Entonces, ¿qué debería hacer yo para hallar P1 y P2? Pues usar el manómetro, que al final el manómetro lo que me permite encontrar son esas presiones. ¿Listo? Entonces, haciendo manometría, pues si yo quiero llegar, puedo hacerlo de 1 hacia 2 o de 2 hacia 1, como quiera. Entonces, se me hace como más fácil verlo hacia abajo.
Entonces vamos a decir aquí, por manometría. Entonces, ¿qué voy a hacer por manometría? Me paro en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí en este manómetro estoy bajando 0.6. Entonces, como estoy bajando, sumo 0.6 por el peso específico del fluido que hay aquí, que eso es el aceite. Entonces, será peso específico del aceite. Luego más. Fíjense que aquí el 0.6 no llega hasta donde está llegando H, ¿no? Entonces, si ustedes miran bien el diagrama, hay un pequeño espacio entre 0.6 y H. Si quieren, les voy a compartir aquí la pantalla para que lo vean. Bueno, aquí, de hecho, ese espacio, pues, no se nota tanto y al final vamos a ver que se va a cancelar. Entonces, fíjense que H está aquí. Bueno, más o menos así. Y 0.6 está aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay una distancia que yo no puedo saber cuál es, ¿no? Vamos a decir que esa distancia es una distancia, no sé, Z. ¿Listo? Esta es mi distancia Z. Esto es una Z. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo tengo esa Z, pues es que si yo la pongo aquí quizás no se note tanto. A ver si un color como este morado. Aquí voy a decir que está Z, ¿sí? Aquí puse una Z pequeñita. Entonces yo voy a decir, bueno, llegué a 0.6, luego, ¿qué tengo que hacer? Bajar esa distancia Z por el peso específico del aceite, y luego para llegar al mercurio, pues me falta bajar una distancia H por el peso específico del aceite, y listo, ya estaría parada aquí. Entonces, pues recuerden que sobre una superficie horizontal la presión es la misma, así que yo puedo pasar exactamente al otro punto. Aquí tengo esa misma presión y luego ¿qué hago? Subir. Entonces, ¿cómo subo? Resto H. Pero esa H se está moviendo ¿en qué fluido? En el mercurio. Entonces, aquí será peso específico del mercurio. Luego viene esta distancia Z. Entonces, resto Z. ¿En qué fluido? Fíjense que Z ya trabajas con el aceite, ¿no? Entonces será peso específico del aceite. Y ya, ahí estoy parada en el punto 2, ¿no? Entonces ahí ya tendré mi presión en 2. Entonces fíjense que aquí pasan varias cosas. La primera es que yo puedo agrupar todos los pesos específicos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los vaya a agrupar? Fíjense que tengo aquí más Z por el peso específico del aceite y aquí tengo menos Z por el peso específico del aceite. Quiere decir que este término se puede ir. Entonces voy a tener P1 más, y agrupo todo lo que sea aceite. 0.6 peso específico, 0.6 más H, será más H, y ya aquí no tengo ningún aceite. Entonces todo esto por el peso específico del aceite. Y luego pues pongo las que vienen del mercurio. Entonces menos H, peso específico del aceite, igual a P2. Listo. H lo tengo, H son 100 milímetros, o sea 0,1 metros. El peso específico lo puedo hallar. Listo. Pero ¿qué va a pasar? Fíjense que entonces yo conozco H, la conozco el peso específico, lo puedo hallar, gravedad por peso específico del agua. Esto lo conozco. ¿Qué no conozco? Sigo sin conocer la presión 2 y sigo sin conocer la presión 1. Entonces ustedes dirán, bueno, volví a lo mismo, ¿no? Sigo teniendo estas mismas incógnitas. Pero fíjense que aquí yo tengo una expresión que dice P1 menos P2. O sea que si yo puedo transformar esto a esto, puedo obtener un valor, ¿no? Porque aquí no tengo más incógnitas. Entonces voy a pasar esto
así como debería sustituirlo aquí. Entonces, si aquí tengo P1 menos P2, ¿qué voy a hacer? Pasar a restar el P2, es decir, P1 menos P2 va a ser igual a ¿qué? Entonces, a esto, pero lo paso del otro lado. Entonces, aquí será, vamos a poner la H primero. H por el peso específico del mercurio, que esta está negativa, la puse positiva, y lo que está positivo lo paso a negativo, menos 0,6 más H por el peso específico del aceite. Entonces decíamos que todos estos valores yo los conozco. Así que puedo hallar esto. Entonces esto será H 0,1, peso específico del mercurio. Entonces será gravedad específica del mercurio, que son 13,6, por peso específico del agua, que es 9,81. Bueno, corchete. Menos aquí 0,6 más 0,1 que es el H por el peso específico del aceite. El peso específico es gravedad específica del aceite, o sea, 0,9 por peso específico del agua, o sea, 9,81. ¿Listo? Voy a ir haciendo este cálculo mientras, por si alguien está copiando, pues puede ir. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, profe, yo quedo un poquito, o sea, me enredé en una partecita aquí atrás, pero pues ya pasamos bastante, ¿no? O sea, aquí en la parte de continuidad, cuando usted, aquí en P1 menos P2 sobre gamma del aceite, más el 0,6, o sea, luego lo igualó, pero no sé qué hizo acá lo que viene después, cuando me enredé un poquito. Aquí. Sí, señora. Bueno, pues hice lo mismo que la presión. Mire que aquí, este término que está aquí, nosotros lo pasamos para acá, ¿verdad? Entonces lo pasamos negativo. Como tienen el mismo denominador, ¿cierto? Yo puedo ponerlo P1 menos P2 sobre el específico del aceite. Ahora, ¿qué hago? Hago lo mismo con este. Este lo paso para acá, negativo, y tiene el mismo denominador, ¿no? 2 veces la gravedad. Entonces dejo... ya solo uso términos semejantes. Sí. Listo. Gracias, profe. Listo. 13,6. ¿Listo? ¿Cuánto les da aquí esta resta? A mí me da 7.1613. Ajá. Entonces voy a correr esto un poquito hacia arriba para que se siga viendo el procedimiento que llevamos. Entonces quedamos en que P1 menos P2 es igual a 7.1613. ¿Esto en qué unidad me está dando? Recuerden que este 9... Usted el P2 lo está reemplazando en la ecuación donde nos dio que P1 menos P2 sobre el peso específico del aceite más 0.6, ¿o en cuál? No, aquí todavía no lo he reemplazado. Aquí simplemente estoy hallando cuánto vale P1 menos P2. Ya. Sí, ya lo entendí. O sea que ahorita lo que le dé P1 menos P2, ese valor lo reemplaza en esa ecuación que le estoy diciendo. Sí, exactamente. Listo. Listo, profe.
Ok. Entonces, listo, tengo, sí, 7,1613. Sí, quedó en hallar las unidades. Kilopascales sería. ¿Por qué? Fíjense que voy a hacerlo aquí con esta, que de pronto tengo como más espacio. Esto está aquí en metros. La gravedad específica no tiene unidades y el peso específico, ¿qué unidades tiene? Kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Entonces al final esto me va a quedar kilonewton sobre metro cuadrado, que eso es igual a 1 kilopascal. ¿Listo? Entonces, ahora sí pasamos aquí a lo que decía el compañero, ¿no? Yo ya tengo lo que equivale P1 sobre P2. Entonces lo voy a reemplazar aquí en mi ecuación. Si quieren, pongámosle aquí un número a esta ecuación como para no confundirnos. No sé, ecuación 1. Ecuación 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar, escribirles aquí. El término P1 menos P2 en la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, si yo lo reemplazo aquí, P1 menos P2 será 7,1613 sobre el peso específico del aceite. Vamos a hallarlo de una vez. Peso específico es 0,9 por 981. Esto me da 8,829 o 8,3 hubiésemos puesto. Bueno, no importa. Más 0,6. Y esto es igual a ¿qué? Entonces es igual a B2 al cuadrado menos B2 entre 9 todo al cuadrado sobre 2 por 9,81. Vamos a poner de una vez el término. 19,62. Entonces fíjense que yo lo que quiero es hallar B2. Al fin logré obtener una sola incógnita, que es lo que yo quiero hacer siempre, ¿no? Entonces vamos a ver, pues aquí ya podemos resumar esto, luego lo multiplicamos por esto, luego habrá que resolver pues esta fracción, luego elevar todo, digo, meter todo en una raíz. Entonces bueno, ahí ustedes lo resuelven como quieran. Profe, por solve es más fácil. Sí, por solve también, ¿no? Pero es que hay gente que no tiene la calculadora que tiene el sol, y pues igual no pasa nada, ¿no? También lo pueden hacer. Vamos a ver cuánto nos dan. Tengo sus novenos. Entonces aquí es vamos a ver, ahí te queda un poquito. Siempre pegar la calculadora. 5,2945 me está dando. O 5,3, ¿no? Podríamos decir ahí. ¿Qué pasa aquí con las unidades? Entonces fíjense que este término, ¿qué unidades va a tener? Aquí yo tengo, decíamos que esto era kilonewton. Voy a ponerlas aquí. Kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Que son kilopascales. Peso específico está en ¿qué? Kilonewton sobre metro cúbico. Entonces aquí al final voy a tener solamente metros, ¿no? Voy a tener al final solamente metros, que de hecho si lo sumo con este metro, sigue siendo metro.
¿Listo? ¿Qué pasa aquí con este 19,62? Fíjense que es las unidades de la gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad, ¿qué unidades tiene? Tiene metro sobre segundo cuadrado. Pues cuando yo pase estas unidades de la gravedad aquí a multiplicar, me va a quedar como, vamos a ponerlo por aquí, metro cuadrado Profe, sobre... a mí me dio 29,58, 5.2958. Sí, no pasa nada, solamente le cambio aquí estas dos, ¿no? Listo. Entonces les decía yo de las unidades que este término de acá les va a quedar en metros. Cuando los multipliquen por la gravedad, le va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la velocidad le está quedando al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Aplicar raíz de ambos lados. Entonces, aquí la raíz me va a eliminar todos estos cuadrados. Entonces, por eso es que yo puedo decir que al final la velocidad efectivamente me da en unidades de velocidad, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Listo? Profe, si uno en el parcial no hace eso de las unidades, ¿usted le baja o no? Porque Eh, igual uno sabe que velocidad es metros sobre segundos. Entonces, eh, pues por lo menos había un parcial que yo les había puesto a hallar las unidades, ¿no? Entonces, simplemente como para que sepan de dónde sale y que también esto les sirve para qué, para corroborar que está llegando, ¿no? Porque de pronto a usted le salió un metro cúbico, entonces de pronto está tomando aquí algo mal o, ¿sí? Entonces, pues si lo quiere hacer, de todas listo. maneras, pues como estamos en forma virtual, yo generalmente ya le pongo le digo, la fuerza son tantos newtons, la fuerza son tantos kilonewtons, esta velocidad le dio tantos metros sobre segundo. Entonces, pues en realidad aquí ya no les puedo, pues, cuando hacemos el examen presencial, pues sí, yo les Sí, porque las respuestas pues van con las unidades, entonces uno sabe que sí, no hay entonces necesidad de manejar las unidades. ya no Listo, profe. puedo bajar por unidad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la primera pregunta, ¿no? Era esta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Me pedía hallar el caudal. ¿Listo? Entonces, ese caudal yo lo puedo hallar ya sea con el área 1 y la velocidad 1 o con el área 2 y la velocidad 2. ¿Listo? Entonces, aquí no me piden que sea con un área específicamente, así que puedo usar la velocidad que ya tengo. Es la 2. Entonces voy a decir, bueno, voy a hallar el caudal con los datos del punto 2, que es área 2, velocidad 2. Y área 2 es que pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos quitar. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que caudal es igual a pi cuartos. El diámetro 2 era el de la sección de menor área, o sea, 0,1 al cuadrado por velocidad 2, que son 5,2945. De caudal 2 al final me va a dar 0,1 al cuadrado por 5. 0,0. Entonces aquí pues volvemos a evaluar las unidades. Esto me quedaría metro cuadrado por metro sobre segundo, que eso al final me va a dar ¿qué? Metro cúbico sobre segundo, que esas son las unidades siempre del caudal, ¿no? Recuerden que el caudal me quiere decir a mí qué tanto volumen de líquido está pasando por esa sección en determinado tiempo. Entonces yo ya sé que en el punto 2 están pasando 0,04115 metros cúbicos de aceite cada segundo. ¿Listo? Por aquí alguien me había escrito 0,041, sí, eso. Entonces, bueno, preguntas, dudas.
Longitudes